Abrimos con esta noticia en desarrollo. El presidente Trump culpó a los demócratas del cierre parcial del gobierno al asegurar que se debe a su molestia por las cifras de criminalidad y por los intentos de exigir prueba de ciudadanía para votar. El mandatario afirmó que la oposición rechaza el avance de iniciativas para pedir documentos como pasaporte o acta de nacimiento al registrarse para votar. Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Estas son otras de las noticias que estamos siguiendo muy de cerca aquí en 24 horas. A más de 2 semanas de la desaparición de Nancy Guthrie, el caso da un giro clave. El sheriff descarta a toda la familia como sospechosa, pero la aparición de nuevos mensajes de una fuente anónima vuelve a encender el suspenso en la investigación. Además, una congresista colombiana que respaldaba al presidente Trump hoy alzó la voz tras la detención de su propio hijo por ICE aquí en los Estados Unidos. También en Guatemala, tras un mes bajo estado de sitio, el país reporta la cifra de homicidios más baja en 25 años. Pero la alerta no se apaga. Hoy entra en vigor un nuevo estado de prevención que mantiene al ejército y a la policía en las calles. Y en medio de la crisis en Cuba, voluntarios en Ciudad de México recogen alimentos para enviarlos a la isla. Sin embargo, no todos en México están de acuerdo con ayudar. Pero continuamos con un nuevo video que muestra el momento exacto en el que el padre de una estudiante abrió fuego durante un partido de hockey este lunes en Rhode Island. Al parecer, el hombre abrió fuego frente a decenas de asistentes. El ataque dejó 3 personas muertas, incluyendo al sospechoso, y otras 3 se encuentran en estado crítico. Según las autoridades, el tiroteo podría estar vinculado a una disputa familiar. Ángela González tiene más detalles en el siguiente reporte. Este es el momento en que un juego de hockey de high school se convierte en una escena de terror. Se escuchan al menos 11 disparos y todos, incluyendo los jugadores de hockey, huyen desesperados buscando refugio. El pánico desatado cuando un hombre le disparó a su esposa y a sus 3 hijos que estaban en la tribuna de un juego de hockey en Lynch Arena en la localidad de Pawtucket en Rhode Island, abarrotada de seguidores, quedó captado por las cámaras de seguridad. 3 personas murieron, incluyendo una mujer, el pistolero y una niña, y 3 más se encuentran en condición crítica. It appears that this was a targeted event, that it may be a family dispute. So we're trying to put together the story and the timeline of what happened. Asistentes a pistas de patinaje sobre hielo en Nueva York no salen de su asombro ante otro tiroteo. Acabo de venir acá justo a patinar también y eso me cae como una noticia de que siempre tenemos que tener mucho cuidado. A veces se necesita un poco más de control, más de leyes que se regule mayormente el control de armas, porque eso es lo primordial. Y otro, que se tomen exámenes más rigurosos, porque si uno va a otro estado puede traerse un arma fácilmente. Ataques como ese han hecho que se incremente la seguridad en otras pistas de patinaje en Nueva York, donde en este día festivo miles han venido a disfrutar. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Y agentes de ICE detuvieron a 2 inmigrantes indocumentados frente a una iglesia en New Jersey. Esto luego de que un video desatara alarma por un presunto operativo en un templo. La agencia federal aseguró que no se trató de una redada dirigida contra la iglesia, sino de una detención vehicular realizada a más de 1 milla del lugar. Entre los arrestados están un salvadoreño con orden final de deportación por no presentarse a su audiencia y un guatemalteco sin estatus legal. Y el drama migratorio golpeó a los pasillos del poder en Colombia. Ángela María Vergara, una congresista del Partido Conservador y que apoyaba al presidente Trump, ahora alza la voz tras la detención de su propio hijo por ICE en Estados Unidos. De legislar sobre política, Vergara ahora pasó a suplicar por su familia. Y en Colombia, Carolina Gómez habló con la congresista y nos tiene su historia. Soy Ángela María Vergara, madre de Rafael Alfonso Vergara Vergara, retenido de manera injusta en Estados Unidos por ICE. Lleva 18 días
encarcelado. El drama migratorio tocó las puertas del poder legislativo de derecha en Colombia. La congresista Ángela María Vergara del Partido Conservador, con la misma afinidad política que la del presidente Trump, hoy siente en primera persona la angustia que viven miles de madres. Pasó de legislar a suplicar por el regreso de su hijo Rafael Vergara, de 23 años, detenido por ICE, a pesar de tener permiso de trabajo, seguro social y una fecha asignada para audiencia dentro de un proceso de asilo político. A eso de las 4 de la mañana, pasando por Luisiana, lo paró la policía de tránsito, le pidió sus documentos y pues minutos después llegó una patrulla de ICE y minutos más tarde pues ya estaba en un centro de detención. Según explicó, su hijo había creado empresa en los Estados Unidos, tributaba, era respetuoso de las leyes y nunca había tenido ni siquiera una infracción de tránsito. Aún así, como cientos de colombianos, continúa detenido en condiciones que califica como inhumanas, que le han generado miedo, incertidumbre y un desgaste emocional profundo. Fue tan grande mi dolor al escucharlo quebrarse, al escucharlo que no podía hablar, a ver cómo se deterioraba su estado de salud física y mental, al saber que estaba en una celda con 70 personas. La legisladora radicó una solicitud formal ante el presidente Petro, la Cancillería y la Fuerza Aeroespacial Colombiana para activar vuelos humanitarios que permitan repatriar a colombianos que ya resolvieron su situación jurídica y que aún permanecen bajo custodia. Propone uso de vuelos comerciales también para quienes tengan los recursos y diálogo con Estados Unidos para agilizar los retornos dignos. La congresista afirma que al principio decidió guardar silencio por su investidura, pero que llegó el momento de contarle al mundo lo que viven miles de personas, una situación que necesita una respuesta urgente del gobierno colombiano, que hasta el momento no le ha dado respuesta a su solicitud. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Nuevo México lanzó una comisión para investigar un rancho señalado como escenario de abusos sexuales y tráfico de menores vinculados a Jeffrey Epstein durante décadas. El comité escuchará a sobrevivientes y rastreará a invitados que pudieron conocer los crímenes. Esto tras la liberación de nuevos archivos que sacudieron el caso. La investigación podría abrir la puerta a nuevas responsabilidades penales. Pero esto no es todo. El presidente ejecutivo de Hyatt, una de las mayores cadenas hoteleras del mundo, renunció tras admitir un pésimo juicio por mantener contacto con Epstein. El director anunció que no buscará la reelección al consejo de la empresa en 2026 en medio del impacto tras la reputación, el impacto por la reputacional para la compañía que lideró por más de 2 décadas. Y más de 2 semanas de la desaparición de Nancy Guthrie, el caso suma nuevos giros. El sheriff del condado Pima confirmó que todos los miembros de la familia, incluida la periodista Savannah Guthrie, han sido descartados como sospechosos. Sin embargo, este lunes surgen nuevas pistas, incluyendo mensajes enviados por alguien que dice tener información. Y desde Arizona, Rubén Pereira tiene los detalles. And it is never too late to do the right thing. Esa fue la más reciente súplica pública de Savannah Guthrie, manteniendo la esperanza de que su madre siga con vida a 16 días de su desaparición. Mientras tanto, autoridades federales concentran parte de la investigación en el ADN de unos guantes encontrados cerca de la vivienda, similares a los que llevaba el sospechoso en el video de vigilancia. Y hacen un match si ese ADN es con una persona que estaba detenido en un tiempo, ahí pueden descubrir si hay un match. Investigadores también buscan al sospechoso a través de la ropa, mochila y otros artículos que llevaba la noche del secuestro, objetos que podrían haber sido comprados en una tienda Walmart. En paralelo, una nueva pista surgió tras un cuarto mensaje recibido por el medio TMZ en el que una persona asegura saber quién tiene a Nancy Guthrie y afirma que podría estar al sur de la frontera, insinuando México, a cambio de una recompensa por información. Tiene que buscar todas las áreas y te he puesto que ahorita todos los oficinas están preguntándole a todos los informantes en México y Estados Unidos si escuchan algo. La incertidumbre sobre el paradero de Nancy Guthrie a más de 2 semanas de su desaparición no solo tiene en vilo a sus familiares, sino también a los vecinos de esa área, al norte de Tucson. We're scared because it's what we do. It's the fear of the unknown. Crece la preocupación por la salud de Nancy Guthrie, quien depende de un marcapasos y medicamentos diarios. Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Y una potente tormenta se desplaza este lunes por el sur de California, provocando fuertes lluvias, vientos
y nieve en las montañas. También hay advertencias de inundaciones repentinas, deslaves y evacuaciones activas en zonas afectadas por los incendios. La lluvia más intensa continuará en las próximas horas y se esperan nuevas rondas de la tormenta para martes y miércoles. El aeropuerto de Los Ángeles detuvo temporalmente las operaciones de vuelos hasta el mediodía de hoy debido a la baja visibilidad y las tormentas eléctricas. En este mapa se observan las áreas afectadas. En valles y costas se pronostican acumulación de 1 a 3 pulgadas de lluvia y entre 2 y 5 pulgadas en zonas montañosas con ráfagas de viento de hasta 40 millas por hora. Además, en comunidades de gran altitud se esperan hasta 3 pies de nieve. Y con esto nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque hay más al regresar. Un choque entre una grúa y otro vehículo dejó un muerto y provoca apagones en Miami. Además, en medio de la crisis en Cuba, voluntarios en Ciudad de México recogen alimentos para enviarlos a la isla. Sin embargo, no todos están de acuerdo con enviar ayuda hacia la isla. También en Guatemala, tras un mes bajo estado de sitio, el país reporta la cifra de homicidios más baja en 25 años. Un violento choque entre una grúa y otro vehículo en el suroeste de Miami-Dade dejó una persona muerta y otra en estado crítico, según autoridades del condado. La colisión también provocó apagones en la zona, complicando el tránsito y las labores de emergencia durante la mañana del lunes. Cuba is right now a failed nation. They don't even have jet fuel to get for airplanes to take off. They're clogging up their runway. We're talking to Cuba right now. I have Marco Rubio talking to Cuba right now, and they should absolutely make a deal. To make a deal. El presidente Trump calificó a Cuba como una nación fallida este lunes. Esto en medio del embargo petrolero y mientras la crisis energética en la isla sigue afectando la vida de millones de personas. Pero en medio de este contexto ha llamado la atención un video viral que muestra a un padre y a su hijo en plena crisis de apagones. Y desde Miami, Ronald Hacha nos cuenta cómo opositores denuncian que esto se trata de propaganda para responsabilizar a Estados Unidos del colapso energético. Cuando salimos a trabajar por la mañana no tenemos corriente, llegamos a la casa por la tarde. Este es el video que aparece en varias redes sociales y que ha sido replicado por el medio oficialista Cuba Debate en su cuenta de X, donde se muestra a un padre y a un hijo en La Habana cocinando con leña. Opositores denuncian que esta es la propaganda del régimen castrista que culpa a la administración de Donald Trump y lo titula La asfixia de Trump. Habría que preguntarse los cubanos, los cientos, los miles de videos de ancianos, de amas de casa, de cubanos, hasta de niños, cocinando con leña y viviendo en chozas, si Donald Trump y Marco Rubio también son culpables de eso. El único culpable de lo que está pasando en Cuba es ese régimen castrocomunista. José Daniel Ferrer, expreso político, explica que esta crisis y escasez energética viene desde el 2020 y que se empeoró desde febrero del 2025. Y no ha sido la orden de Trump del 29 de enero de este año en que amenazó con poner aranceles a cualquier país que venda combustible a Cuba. Que es una medida necesaria para poder poner fin al hambre extrema, a la pobreza extrema. En Miami los residentes catalogan este video, que es parte de un proyecto Deja Respirar a Cuba, como una táctica más para culpar a los Estados Unidos y evadir responsabilidades. Lo que tienen que hacer es apretar más todavía porque se acaba ya de caer eso. Al final el exilio cubano en los Estados Unidos continuará apoyando a su familia con envíos personales, pero cree que toda la ayuda humanitaria que llegue a la isla deberá ser administrada por autoridades estadounidenses. Desde Miami, Florida, soy Ronald Hacha, Noticias Estrella TV. Y en medio de la crisis de Cuba, la solidaridad cruzó fronteras. En la Ciudad de México, voluntarios instalaron un centro de acopio para enviar alimentos y artículos básicos a la isla. Pero fíjese, están todos de acuerdo en ayudar. María Teresa Sarabia nos cuenta cómo algunas personas cuestionan si el gobierno de México debe apoyar a Cuba cuando persisten carencias dentro del propio país.
En la Ciudad de México, voluntarios instalaron centros de acopio frente a la Embajada de Cuba y el Palacio Nacional para recolectar alimentos y artículos básicos. La iniciativa surge en medio de la crisis energética en la isla y tras la salida de un barco con ayuda humanitaria desde el puerto de Veracruz a principios de mes. Para mí es una buena obra la que está haciendo la presidenta. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos debemos de ayudar a nuestros hermanos de otros países. Si nosotros estuviéramos ahorita en una necesidad igual, los demás países nos ayudarían. Mientras algunos respaldan el envío de ayuda y piden el fin del bloqueo, otros cuestionan que el gobierno priorice apoyo al extranjero cuando persisten carencias dentro del país. De noche, el debate se intensifica entre quienes ven la ayuda como un gesto solidario y quienes exigen atender primero las necesidades locales. Sinceramente me parece algo ridículo. Es vergonzoso el pensar que nuestro gobierno piensa antes en ayudar a cualquier otra persona antes que a nosotros, siendo que aquí hay una falta increíble en cuanto a temas de empleos, de justo alimentos, comida, hay mucha gente en la pobreza. Entre otras cosas, ¿no? Yo creo que justo la población mexicana merece los recursos que nosotros como mexicanos proveemos al gobierno. Exdiplomáticos advierten que el envío no resuelve el problema de fondo en la isla, además de ocurrir en medio de presiones de Washington tras la suspensión de exportaciones de petróleo. Es simbólico, es importante y es demostrar también que México es solidario, pero no hay que engañarnos, es un acto simbólico y no atiende el problema de fondo de la isla ni de su situación de más largo plazo. Mientras tanto, desde Veracruz, un buque partió con ayuda rumbo a Cuba. Para muchos, el gesto abre un debate mayor, solidaridad internacional frente a necesidades urgentes en casa. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. El Salvador anunció el mayor decomiso de droga en su historia, más de 6 toneladas de cocaína valoradas en unos 165 millones de dólares. El presidente Nayib Bukele informó que la Marina localizó la carga y que en la operación fueron detenidos 10 presuntos narcotraficantes de Colombia, Nicaragua, Panamá y Ecuador. Y en Guatemala, tras un mes bajo estado de sitio, el país cerró la medida este lunes con la cifra de homicidios más baja en 25 años. Entre el 1 de enero y el 12 de febrero se registraron 253 homicidios. Mientras tanto, a partir de este martes entrará en vigor un estado de prevención que mantiene los operativos del ejército y la policía. Pero escuchemos lo que dijo el presidente Bernardo Arévalo. Como gobierno respondimos nuevamente y reforzamos el control declarando el estado de sitio que termina el día de mañana. El estado de sitio ha sido implementado con un plan efectivo que permite perseguir con firmeza a los criminales sin afectar la vida cotidiana y protegiendo la libertad de las familias guatemaltecas. Originalmente el estado de sitio fue anunciado tras un ataque pandillero que dejó 11 policías muertos. Con esto nos vamos a otra pausa. Cuando vuelva, el gobierno analiza el show de Bad Bunny en el Super Bowl y estudia si imponer multas al cantante boricua por sus letras. Además, un anillo de fuego iluminará el cielo mañana martes, pero solo unos pocos podrán ver el primer eclipse solar del año. Al regresar le decimos dónde será visible. No se vayan. Caos en el aeropuerto internacional de Hong Kong, donde un hombre arremetió contra los kioscos golpeándolos con un tubo metálico. El acto dejó al menos una decena de máquinas dañadas. Autoridades identificaron al agresor como un turista británico de 35 años que intentaba comprar un boleto de avión. Agentes de seguridad intervinieron para frenar el vandalismo y arrestaron al viajero. La Comisión Federal de Comunicaciones revisó el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl y concluyó que no violó las normas de contenido indecente. Esto tras confirmar que las letras inapropiadas fueron eliminadas de la transmisión. El espectáculo generó críticas de legisladores republicanos por ser completamente en español.
y por los mensajes sociales presentes en la música del artista. Aún así, el show se convirtió en uno de los más vistos en la historia del Super Bowl hasta ahora. La Miss Universo Fátima Bosch se desmayó en el desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores en Ambato, Ecuador. Míralo. La mexicana se desvaneció para caer de rodillas mientras personal de su equipo la atendió rápidamente. Los videos del hecho se hicieron virales y generaron gran preocupación entre seguidores y asistentes. Después Bosch se recuperó y continuó con el recorrido. El primer eclipse solar del año se verá este martes, pero solo unos pocos afortunados podrán observarlo. El eclipse anular, conocido como el Anillo de Fuego, solo será visible en parte de la Antártida, el sur de Chile y Argentina. El fenómeno ocurre cuando la luna se alinea con el sol, pero sin cubrirlo por completo. Recuerde que expertos advierten que nunca se debe mirar al sol durante un eclipse y que solo los lentes certificados protegen la vista. Y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse con nosotros aquí en 24 horas.